Muy buenos días, agradezco su presencia el día de hoy, jóvenes, y vamos a comenzar. Comienzo compartiendo pantalla. El día de hoy vamos a ver algunos temas importantísimos para la clase, porque estos temas son los que van a ayudarnos a ir desarrollando personajes interesantes, personajes profundos, y a empezar a ver cuál es la diferencia entre una película buena y una película de, que nosotros digamos así, o llamaríamos de cliché, ¿sale? Para empezar, quiero platicarles acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí viene la fecha de la semana pasada porque se supone que esta clase es la de la semana pasada. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es la explicación, bueno, voy a explicarles la actividad esta que dice necesidad y deseo, o así se llama. Vamos a hablar acerca de cómo crear la psicología de los personajes, cómo se crea una ficha de personaje, qué es la red de personajes para nuestra historia. Esta ficha de personajes se llama tratamiento de personajes, ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar acerca de los arquetipos, ¿sí? Y vamos a hacer una actividad. Esta actividad es la que les cuenta para el día de hoy. Primero que nada, quiero platicar con ustedes un poquito acerca de lo que es la necesidad y el deseo de un personaje, ¿sí? Vamos a empezar pensando en que cuando nosotros queremos describir a un personaje, lo primero en lo que nos tenemos que fijar para decir, oye, mi personaje va a ser bueno, no es nada más en el físico del personaje. Yo sé que, por ejemplo, muchos de ustedes crean modelos de personajes o conceptos de personajes y a la hora de estarlos diseñando nos quedamos así como, bueno, a mí me gustaría diseñar un personaje que trajera tal ropa, que se viera físicamente de esta manera, el cabello así, los ojos, los brazos, todo eso, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros creamos el concepto de un personaje, el concepto tiene que ir ligado directamente a la personalidad que tú le vas a dar. Ojo, no quiere decir que sea representativo necesariamente, a veces queremos hacer contrastes, por ejemplo, poner a alguien muy musculoso, muy grande y que se vea rudo, pero que le quieras poner una personalidad muy tranquila, incluso romántica, para sacar como el modelo de la caja. Aunque normalmente lo que hacemos es tratar de, sin no estereotipar, como tratar de reflejar en las características físicas la psicología del personaje, es lo más común. Ustedes saben que cuando se diseña un personaje se pueden utilizar diferentes tipos de referencias. Y, em, y bueno, entonces, para esto yo quisiera que ustedes tomaran en cuenta cómo va a ser su personaje, antes de dibujarlo, antes de imaginárselo. Porque sin una personalidad entretenida, colorida y así, vamos a tener a lo mejor un personaje que no llene las expectativas y que no trascienda. ¿Ok? Yo creo que hemos visto muchas series y hemos visto muchas películas en las que tenemos un protagonista que como quiera tiene otras personas a su alrededor, este personaje, que pueden llamar a veces incluso hacerlo palidecer, o sea, llamar más la atención que el mismo protagonista, y eso tiene mucho que ver con el diseño de tu personaje. Por lo tanto, el día de hoy nos vamos a dedicar a ver dos cosas importantes. Saquen algún documento de Word, alguna hojita o algo, y vamos a ver el concepto de necesidad y deseo para empezar. ¿Cuál es la diferencia entre necesidad y deseo? Estos son conceptos claves, básicos, antes de que ustedes vean el video, que les voy a poner aquí la liga para que lo vean y contesten una hojita. La necesidad y el deseo son importantes, chavos, cuando nosotros diseñamos un personaje, porque nos dicen dos cosas. Primero, el deseo. Me voy a ir por el deseo primero porque es lo más fácil y lo que todo mundo podemos entender. Cuando tú creas una historia con un personaje, el deseo es esa meta que el personaje tiene y normalmente el deseo está fuera del personaje. Normalmente. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, puede ser cualquier tipo de meta. Si nosotros lo usáramos como el concepto dentro de un videojuego, nosotros podríamos pensar en que el personaje podría tener como deseo el lograr, por ejemplo, no sé, desde subir de nivel hasta adquirir poderes, salvar, matar, eh,
ser el primero en la competencia, vencer a los demás, acumular, crear, no sé, tienes muchos objetivos como personaje en un videojuego. Imagínate que en las historias también nosotros vamos a tener un objetivo y este objetivo es súper, súper importante para nosotros porque puede ser desde cobrar venganza, que no es algo tangible. O sea, tú podrías decir, bueno, el personaje se sintió mejor o peor después de cobrar venganza, pero la venganza normalmente es ser algo hacia afuera del personaje. Casi siempre es así. O, por ejemplo, obtener o recuperar un tesoro o descubrirlo antes que los demás o llegar a un lugar, o sea, pero casi siempre son metas, objetivos hacia afuera, ¿sí? Puede ser que alguien diga, no, es que el personaje quiere ser menos enojón. Pues normalmente no es lo que, en una película, normalmente ese no es el objetivo principal o el objetivo que el personaje está tratando de lograr. Normalmente no ponemos ese tipo de objetivos en una película, ponemos objetivos que se vean que hicieron esforzarse mucho el personaje. Y cuando es, digamos, una cuestión que estamos hablando ahora de la necesidad del personaje, que es lo que hace la historia muy interesante y que hace que el personaje en sí continúe teniendo fascinación desde el principio hasta el final, lo que nosotros tenemos que hacer es crearle una buena necesidad. Y esa necesidad puede ser de dos tipos, aunque hay gente que la divide en tres. El primer tipo es la necesidad psicológica, es decir, que le duele al personaje, que le falta, qué trauma tiene, qué defectos tiene, si no se siente importante, si se siente traicionado, ahí sí podría ser, ¿sabes? Que es enojón y no puede controlar su carácter. Bueno, su necesidad constante va a ser, a final de cuentas es como un objetivo, pero no siempre un objetivo que el personaje quiera trabajar conscientemente desde el principio, ¿sí? Se puede ganar la carrera, pero tiene que hacerlo justamente y es una persona muy tramposa, entonces tiene que controlarse, tiene que ser más grande que sí mismo. Entonces, la necesidad puede ser psicológica, puede ser moral, ese es otro tipo. Necesidad moral, por ejemplo, una persona que la pongan en una situación en la que sus valores se vean comprometidos y que tenga que hacer el mal menor, por ejemplo, o que tenga que tomar la decisión más inteligente o lo que ustedes gustan. Entonces, tenemos esa necesidad y tenemos ese deseo. Tiene que haber las dos en una historia. Eso es básico. Si tú no tienes necesidad y deseo en una historia, entonces la historia puede ser que te acuerdes, pero puede ser que no se quede en tu mente, puede ser que no trascienda, que no pase a ser del canon. Hay historias que se prestan más a ser, a que tú trates estos temas dependiendo del género. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a drama, pues en un drama si hay un objetivo o varios objetivos, o sea, deseos de los personajes, pero la necesidad del protagonista es lo que va a mover toda la historia, el conflicto interno, el conflicto con la red de personajes, eso es lo importante. En cambio, en una película de acción, que nos importan los traumas del protagonista, a lo mejor para un momento importantísimo, casi al final o en el clímax, eso puede ser, pero no es algo que vaya trabajando o se vaya enfrentando el personaje todo el tiempo. Ahora, las películas de acción que mezclan las dos cosas, pues son películas que nos llegan más, que abarcan más público y que probablemente se queden más como parte de las películas que trascienden, a que si nada más es la matazón y estuvo bien padre, cabezas rodando, explosiones, efectos especiales, boom, ¿no? Hay que a quien le gusta, está bien, no lo critico, pero yo estoy hablando de historias que puedan trascender. O sea, lo demás pues tiene que ver con otro tipo de habilidades. Vamos a ver entonces la importancia y la diferencia entre estos dos conceptos. Cuando yo les expliqué en la clase 1 que nosotros hacemos una premisa contestando 4 cosas, les dije, ¿quién? O sea, mi protagonista, ¿hace qué? O sea, digamos que, ¿cuál es su misión? Para conseguir qué es la meta de la misión y por qué lo hace. Es que le duele, que tiene que superar interno, qué conflictos morales, éticos o espirituales le va a proporcionar. Entonces, lo que te estoy diciendo es quién hace qué, el para conseguir qué, apúntenlo en la premisa, el para conseguir qué es el equivalente al deseo.
Y el por qué lo hace, que es la última pregunta de la premisa, se refiere a su necesidad. ¿Puedes ponerle más de un deseo y más de una necesidad al protagonista? Sí, pero eso quiere decir que la historia va a estar más larga, ¿sí? Entre más necesidades y deseos le pongas, está bien. Otra pregunta típica. ¿Puede haber varios personajes con necesidad y deseo en una historia? Sí. Si le pones necesidad y deseo al antagonista, está bien padre porque es mejor a final de cuentas. Tener necesidad y deseo en el antagonista lo hace más retador, porque entendemos las razones de los dolores o de los traumas o de lo que sea, la motivación interna del antagonista, y a veces hasta empatizamos y nos da cosita, en caso de que sea malo, ¿verdad? Por otra parte, hay que poner atención en que no todos tus personajes, esto también apúntalo, no todos tienen que tener necesidad y deseo. El que es a fuerza es el protagonista. Si tienes un antagonista, también te lo recomiendo. No es necesario obligatorio, pero es recomendable. Si tú le pones a todos una necesidad y un deseo, quiere decir que en la historia tienes que ayudarlos a que evolucionen. Y para evolucionar no es una evolución física, no es la evolución tipo, ay, el Pokémon ya cambió, o se convirtió en un Super Saiyajin o whatever. Aquí lo que nosotros queremos es que la evolución vaya muy ligada con su crecimiento, desarrollo personal. Si se ve en lo físico, pues claro que le da realce y a todo el mundo le encanta, pero tienen que tener cuidado con esto, ¿sale? Bueno, entonces, dicho esto, no sé si hasta aquí todo claro o hay alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Thank you. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, les voy a poner una liga para que ustedes la vean. La liga es una explicación de la diferencia entre necesidad y deseo. El enfocarnos cuando vamos a escribir una historia en estos términos está sustentado en muchos autores diferentes que escriben historias, ¿sí? No es teoría literaria en sí, no es teoría tampoco psicológica tal cual, sí habla de psicología del personaje, pero el autor que yo sigo mucho, que es un guionista, para él, que da muchos cursos y que de hecho tallereado con escritores, guiones como los de Batman, por ejemplo, es John Truby, así se llama, John Truby. Y él tiene un libro, bueno, tiene varios, pero sobre todo hay uno muy, muy padre que nos habla acerca de la teoría de la para la creación de guiones, de historias interesantes, y él trae este concepto de necesidad y deseo. Ahora, aquí les acabo de poner la liga, la vamos a ver, y cuando terminemos de verla, le ponen alguna reacción, la que ustedes quieran, para yo saber que ya acabaron, ¿sí? Y, ojo, esta actividad nos toma unos minutitos, no nada más es ver el guión, se van a ir a Nexus y en Nexus hay una pestaña que se llama necesidad y deseo. Déjenme les pongo aquí, les comparto pantalla. Yo les recomiendo hacer la actividad mientras van viendo el video. Se van a ir a la sección de estructura, como les estoy marcando aquí, y si se fijan bien el ejercicio de la boda, que ya debía de estar subido, y luego el de necesidad y deseo. Le dan clic. Esta actividad es individual, esta ya no es por equipos. Y es como rapidito estar llenando una tablita que viene aquí. Van a descargar, van a ver este video que es la misma liga que yo les acabo de copiar. Se van a ir a la sección de recursos y en la parte de recursos van a descargar este archivo que dice necesidad y deseo. ¿Ok? Lo descargan y lo van a ir llenando. Es una plantilla de información que ustedes pueden utilizar cuando vayan a hacer trabajos, cuando vayan a hacer guiones. Nuestro primer guión mensual, pues va a necesitar esto, o sea, saber cuál va a ser la necesidad de nuestro personaje, cuál va a ser el deseo del mismo. Miren, es este documento que estoy abriendo aquí, el que ustedes van a descargar. Lo leo con ustedes y luego ya los dejo ver el video e ir llenando. Vamos a tener unos minutos para esto, unos 15 minutos, y se me hace mucho.
Dice, llena la siguiente información con base en el video Writing Strong Characters, the important distinction between want and need. Ojo, porque en el video te van a poner una tabla como esta. Solamente van a estar estas dos secciones. Yo te puse necesidad primero y deseo después, pero ellos te van a poner primero el deseo y luego la necesidad para que no se confundan y lo llenen en automático. ¿Qué les estoy pidiendo? Ahorita yo les pedí apuntar, definan de una vez qué es necesidad y luego ponen qué es deseo. Ojo, yo les dije que la necesidad es eso que el personaje requiere, es como un conflicto interno del personaje que él requiere desarrollar para evolucionar. Sí se vale, chavos, y es importante que les diga, sí se vale que tu personaje no tenga necesidad en toda la historia. Y si es así, y a lo mejor ni deseo tiene, sino que va viviendo así nada más. Para que la historia no sea aburrida, entonces ese personaje plano que tú estás haciendo, porque eso es un término literario, personaje plano. Tú tienes un personaje así de plano, lo que vas a, y estático, dejen ustedes. Si tú tienes un personaje estático, entonces todos los demás que están alrededor de este personaje tienen que evolucionar. Entonces, para que la historia sea entretenida, porque a todos les tiene que llamar la atención, porque el personaje no cambia, no evoluciona, no le duele nada, no le vale todo. Por ejemplo, hay una novela que se llama El extranjero de Albert Camus. Entonces, si tú la lees, te das cuenta de que es un tipo que vive prácticamente en automático y de repente lo condenan a morir por cosas que sucedieron y él pues reaccionó, pero nunca se inmuta, o sea, él no se siente triste, se le muere la mamá y, pues se murió mi mamá, pues tiene que morir y ya. No sé, la novia lo ama y él, pues me ama, X, ¿no? Viene un hombre y nos ataca, lo mato, pum, lo maté, X. Entonces, ese tipo de personajes quiere decir que todos los demás van a histerizarse, van a escandalizarse, menos él. Entonces, aquí no tendríamos un personaje con necesidad y deseo, pero tendríamos que ponerle necesidad y deseo a todos los de alrededor para que la historia fuera interesante, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a poner aquí es la necesidad, insisto, ese conflicto interno que tiene el personaje para evolucionar, y el conflicto puede ser de dos tipos, moral o psicológico, ya les dije. Bueno, psicológicos son sus traumas, debilidades, y el moral, la parte moral se refiere a la parte esta de los dilemas éticos, los conflictos que ponen su jerarquía de valores en juego. Les dije que había quien ponía una tercera. En lugar de nada más decir moral y psicológico, hay quien pone lo espiritual. Pero la parte espiritual, pues no todo el mundo la maneja o no a todo el mundo le interesa o le parece, o la mezcla con la psicológica. También se puede. Después tenemos la parte de definición de deseo, que es el objetivo o la meta. Y aquí van a llenar esta tabla de diferencias. Insisto, son estas dos columnas y estas son las variables. Yo ya llené lo primero. Yo ya les llené el primero para que vean el ejemplo de cómo van a llenar lo demás. Y esto lo llenan con el video. Por ejemplo, la ubicación. ¿Dónde está la necesidad? Adentro del personaje. Eso ya se los expliqué. ¿Dónde está el deseo? Afuera, porque es un objetivo normalmente. Ejemplo. Y aquí el ejemplo no te lo van a dar necesariamente en el video. Es para que ustedes hagan el ejercicio. Por ejemplo, Harry Potter, la necesidad de sentirse parte de algo y creer en sí mismo. ¿Son los defectos de Harry Potter o son las cosas que le faltan para evolucionar en una historia? Y el deseo, pues tiene que vencer a Voldemort. Le guste o no, a veces el objetivo no es que se lo pongan ellos, es que se los pusieron en la historia. Este ejemplo quedó claro para ver la definición la diferencia entre necesidad y deseo. Sí. Gracias. Si contestan para saber, digo, suena básico. Ahora, aquí hay otro tipo de necesidades. Digo, hay otras características de la necesidad. Déjenme ver si hay alguien más que tenga alguna otra duda. Sí, todo claro. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver que la necesidad y el deseo, qué tan evidente es cada uno. Foco, desarrollo de la historia, profundidad y universalidad. Esos se los van a decir ahorita en el video y ustedes ponen algún ejemplo. Y van a contestar, con base en lo que les dice el video, estas últimas tres preguntas. ¿Qué pasa si a una historia le falta la necesidad? ¿Qué pasa si a una historia le falta el deseo? ¿Y cuál creen que es más importante, la necesidad o el deseo? Los dejo aquí unos minutos, les voy a dar 15 minutos. A las 10:45 volvemos para ver si ya terminaron. Si no han terminado, no pasa nada. En cuanto terminen, al menos de ver
No cuando termine la actividad, de ver el video, le ponen reacción aquí. Lo pueden ir deteniendo para ir llenando, eso también se vale. 10:45, vuelvo a poner aquí mi imagen y empezamos a platicar para seguir con la explicación del tema.
Listo, jóvenes. Yo sé que varios de ustedes todavía no terminan. Yo lo sé, no se mortifiquen. No es como que la tengan que subir en este mismo momento. De hecho, le tengo que modificar la fecha de entrega. Déjenme, se la modifico en lo que continúa. Oh, Dios mío. Muy bien, chicos. Bueno, em, ahora sí, iba a moverle la fecha en Nexus, ¿verdad? Necesidad y deseo. Recursos, pero no le he movido a la fecha. Y bueno, editar. Subir documentos. ¿Qué día es hoy? 20. Vamos a ponerlo. Febrero de 2025, dice. Espérame tantito. Andamos mal. Acuérdense que siempre doy hasta el día siguiente a las 11 de la noche. 11:59 de la noche. ¿Ok? Para que puedan subir la evidencia. Ya le puse ahí habilitado para que ustedes la puedan subir. ¿Sí? Sí, si ya terminaron, Raúl, ya lo pueden subir. Muy bien. Bueno, em, vamos a ver. A continuación, en en nuestro horario, tenemos la presentación de red de personajes. Esa presentación ustedes la pueden descargar de en la parte de esta estructura, perdón, de la parte de recursos. Y hay una presentación ahí que se debe llamar red de personajes. Estoy buscando. Sí, ahí está. Red de personajes. En la parte de recursos. Pero no recursos de esta actividad, sino los recursos generales. Se van a recursos y luego van a red de personajes y ahí con eso podemos trabajar. Personajes. Ay, no les puse compartir pantalla, perdón. Bueno, viendo ya lo que es necesidad y deseo, vamos a continuación a ver qué onda con la red de personajes. La red de personajes, chavos, es cuando nosotros tenemos varios personajes en una historia que son directamente cercanos a nuestro protagonista. Aquí no valen, por ejemplo, los extras o gente que estaba por ahí, pero alguien que pasó, a menos de que sea alguien que pasó una vez por ahí, y digo, por ahí en la historia, ¿no? Y que hizo algo relevante, pero si no, la red de personajes son todos esos personajes que están rodeando al protagonista, que casi siempre son los personajes secundarios, el antagonista, casi siempre a ellos es a los que se refiere. John Truby, el tallerista que les comenté, tiene una... A ver, permítanme. Un segundo, por favor. Bueno.
Ok, a ver, listos. Ya, sorry. Entonces, les decía que nosotros vamos a ver aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Entonces, esa red de personajes va a influir en lo que nuestro protagonista haga. Cada personaje debe tener una función o un rol para que la historia pueda cumplir su propósito, ¿sí? Entonces, en la red de personajes, nosotros vamos a ver que vamos a tener que cuidar que sí los personajes que estén alrededor del protagonista le ayuden a cumplir su meta, es decir, su deseo, o que influyan en que evolucionen, es decir, en su necesidad. Si no, no formarían parte de la red. Esta es una clasificación de personajes que normalmente son los que están alrededor del protagonista, según John Truby. Bueno, tenemos al protagonista, luego al antagonista. El aliado sería como en la tradición, en la clasificación tradicional, los personajes secundarios. Falso aliado es el personaje hipócrita que es un antagonista. El falso antagonista sería alguien que esté con, digamos, sí, tal cual, con los antagonistas, pero que sí le ayuda al protagonista, como un infiltrado. Entonces aquí no les llamó personajes secundarios tal cual John True. El protagonista entonces es el personaje principal de la historia. Él debe resolver el problema y va tras el objetivo, es decir, el deseo. Debe tener debilidades que conforman su necesidad. Ay, Dios santo, cómo se abren cosas aquí. Ojo, esto es bien importante para sus historias, chavos. El protagonista no siempre va a ganar. A veces es el héroe, tiene aliados no aliados y enfrenta a un antagonista. A veces está solo y no va a tener aliados. Eso puede ser. A veces el antagonista es el mismo, sobre todo cuando tenemos un personaje con doble personalidad. Suele ser el héroe, pero también tenemos antihéroes y se han hecho más populares actualmente. Si el personaje no siempre gana, puede ser porque murió o de plano porque perdió. Si no consigue el deseo, debe conseguir evolucionar o que con su muerte, su falta o su fracaso, todos los de la red evolucionen, o al menos los más importantes. Después tenemos al personaje antagonista. Debe intentar que el protagonista no consiga su meta. Ojo, no consiga su meta, su deseo, no su necesidad. Es extraño que un antagonista se meta con la necesidad del protagonista y si se mete, a veces lo hace ver más detestable y lo hace ver más interesante. Por ejemplo, el Joker que protagonizó Heath Ledger en una de las películas de Batman. No sé si se acuerdan de este momento en el que lo hace elegir entre la mujer que le gustaba y Harvey Dent, si mal no recuerdo. Creo que sí. Entre ellos dos, el que después hizo Dos Caras. Entonces, en el momento que le pone una prueba moral, ya no nada más se metió con su objetivo, se metió con su necesidad. Y eso es bien interesante y hace las escenas bien emocionantes, chavos. Pero bueno, en general, los antagonistas no son tan malditos. Y los que sí son, se vuelven épicos. Por ejemplo, si han visto la película del Gladiador, el emperador que mata a su propio padre y que está en contra de Maximus, él sería un excelente ejemplo. Si no la han visto, por favor, véanla de tarea. Es buenísima, buenísima. Es una muy buena película. El Gladiador se llama. Entonces tiene a veces tiene el mismo deseo que él. Por ejemplo, imagínate que no necesariamente sea malo el antagonista o necesariamente que le quiera hacer daño al protagonista, sino que hay dos personas compitiendo por el mismo objetivo. Vamos a suponer que es un partido, como las películas que son enfrentamientos de competencia, de que ambos quieren ganar. Y entonces a la hora de querer ganar los dos, pues claro que va a haber ahí un juego de poder. Pero no necesariamente tiene que ser que sea un juego un juego tramposo. Entonces el antagonista no siempre es el malo, puede ser amigo del héroe y no siempre odia al héroe. ¿Ok? A veces pueden ir por el mismo objetivo, pero no siempre. También puede ser cuando a los dos les gusta la misma persona, esa es otra, o que los dos se pelean por el amor o el reconocimiento de alguien más. Son las típicas.
El personaje aliado busca ayudar al héroe y permanece cerca, aquí una C, cerca de él. Entonces son los antagonistas que le ayudan. Y ojo, repito, no todos los personajes tienen que tener necesidad y deseo. Si tú a los secundarios les pones algo, de preferencia que sea deseo, no necesariamente necesidad, porque la necesidad es más compleja y requiere más tiempo y desarrollo para que la persona cambie. Si tú por falta de páginas me quieres decir que la historia te quedó más cortita y que pues no quedó completa, pues no es una excusa suficiente. Falso aliado. Aparece como amigo del héroe, pero es un oponente. Casi siempre enfrenta un dilema y empodera al antagonista. El falso aliado sería algo así, digo, a veces puede ser el mismo antagonista, ¿no? Como el tío Scar cuando le dice a Simba que mejor se vaya porque él mató a su papá y cosas así, ¿no? Entonces, provee giros en la historia interesantes. El falso aliado casi siempre nosotros sabemos que es un hipócrita o entrada a la historia lo descubrimos. Y bueno, al final puede ayudar al héroe y no pierde fascinación. A veces es hasta más interesante que el mismo protagonista. Fíjense que el falso antagonista es como ese infiltrado con los antagonistas, pero que está ayudando al protagonista. A veces no lo sabemos desde un principio, pero lo llegamos a saber conforme va avanzando la historia. El falso antagonista, jóvenes, es interesante, pero la mayoría de las personas tratan de evitarlo. De repente en alguna novela o en alguna película que tiene así como varios tomos, lo pueden meter, pero como lo ven como le quitas empoderamiento al protagonista porque le estás resolviendo la vida de alguna manera poniéndole ese tipo de ayudas, entonces a la gente casi no le gusta más el falso aliado que el falso antagonista. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las historias que tengan dos protagonistas? Hay dos tipos de historias que pueden tener dos protagonistas, las historias románticas o las historias de amigos. Por ejemplo, dos protagonistas. Hay quien me puede decir, oye, yo he conocido historias en las que tengo, por ejemplo, una serie de historias pegadas, pero los personajes no son, digo, son como una serie de cortometrajes pegados, pero todos son en el mismo universo y se topan entre sí los personajes. Eso sí puede ser. Ahí tendríamos más de un protagonista, pero las historias, ojo, no contaría como esta clasificación porque ahí cada uno es independiente de su propia historia. Y aquí, dos protagonistas se refiere a, por ejemplo, las historias románticas en las que los dos tienen necesidad y deseo y precisamente ahí es donde se encuentra el conflicto. Casi siempre en las historias de amor, dramas bien hechos, no los chick flicks, chavos, porque las comedias románticas son súper clichés. Es raro ver una comedia romántica buena, así como lo digo, o al menos en mi percepción. Normal, y pueden ser entretenidas y te pueden gustar, pero ojo, una cosa son las comedias, otra las comedias románticas, otras son los romances o historias de amor. En las historias de amor, entonces, casi siempre podemos tener un protagonista o dos protagonistas, porque puede ser desde la perspectiva de una de las dos personas o personajes, o puede ser que a los dos les des el mismo peso. Aquí la fórmula es solo a través del amor es capaz de evolucionar cada uno de los personajes porque va a tener que evolucionar a sus necesidades económicas, sociales, culturales, religiosas, políticas incluso, o de plano ya a gustos personales, ¿sí? Pero como quiera le tienes que poner como si fuera uno de los dos como que ya tiene que estar como que el personaje central. ¿Por qué? Porque este personaje que va a tener el deseo central es el que va a ir moviendo todo lo que sucede en la historia. Ahora, historia de dos protagonistas o historias de camaradas. Aquí el héroe se parte en dos. Hay diferentes talentos, de repente sí se complementan, hay cambios, por ejemplo, son los dos, casi siempre son mejores amigos. Puede ser hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, pero hay dos protagonistas que son amigos que tienen personalidades casi siempre diferentes, pero la moral suele ser muy parecida en los valores básicos, que es lo que los va a ayudar a ser buenas personas o a evolucionar. Ojo, el personaje o los personajes no necesariamente tienen que evolucionar, pueden involucionar, es decir, que en lugar de que ahora tomen buenas decisiones y sean buenos, moralmente pueden ser malos, ¿sí? Y debe haber una diferencia que permita que se enfrenten constantemente. O sea, puede ser por eso la personalidad, que contrasten mucho. Uno introvertido, otro extrovertido. Uno soñador e idealista y el otro realista. ¿Ok? Ahora, estas no son las únicas clasificaciones de personajes.
Si nosotros nos fuéramos a la clasificación de personaje que hace John Truby, veremos eso. Pero si nosotros nos vamos a la clasificación de personaje tradicional, podemos darnos cuenta de que tenemos un personaje, vamos a tener, por ejemplo, el personaje protagonista, el personaje antagonista, los personajes secundarios, y aquí ya no necesariamente tenemos que clasificar en secundarios y secundarios antagonistas. También tenemos dos personajes nuevos en la clasificación que a lo mejor no habían visto antes. Según esto, en teoría literaria en la prepa lo deben de haber visto, pero no estoy segura. Ahí va. Son los ambientales y los incidentales. Personajes ambientales, jóvenes, son esos personajes que representan la cultura de un pueblo o la religión o cuestiones políticas, o sea, nos ponen en un contexto. Y por contexto me refiero a un contexto serio, o sea, un contexto importante. No es ponerte en contexto el que te digan, ay, es que el personaje están en una cafetería, entonces están sentados ahí atrás y son parte del contexto. No. Tiene que ver con cuestiones culturales, religiosas, políticas. O decir, oye, ¿sabes qué? Es que aquí como vamos a poner un barrio pobre, entonces sí necesitamos que pues haya gente ahí en la calle, pero que hay, no sé, pues sí, pero son extras. En cambio, si tú vas a poner una pandilla, como hablan, aunque sea un momento nada más, ahí ya estamos hablando de cuestiones sociales y culturales, por lo tanto, sí entrarían en personajes ambientales. ¿Por qué los demás no? Porque los extras no tienen intervención. O sea, los ambientales van a tener su momento, van a tener sus diálogos y nos van a ayudar a situarnos casi siempre en tiempo y espacios, en la época y en el lugar. Y los personajes, por otra parte, incidentales, son esos personajes que se aparecen una o máximo, ojo, máximo 2 veces en la historia y que solamente están ahí para que algo importante suceda. Ejemplo, típico en las historias de terror, siempre les digo lo mismo semestre tras semestre. Cuando hay historias de terror, casi siempre hay alguien que lleva las muñecas malditas o el objeto, el objeto poseído o algo, ¿no? Es un personaje que llega y que hace entrega de ese paquete o que es el responsable de haber hecho la recomendación o lo que sea, pero aparece una sola vez o dos. Ojo, ¿cuándo estaría feísimo, chafísimo, malísimo que un personaje incidental lo quisieras hacer así como que el que resuelva la historia en cualquier momento? O sea, si tú el personaje que nada más lo necesitabas como si fuera un extra, pero que tiene importancia porque gracias a él se desató toda la desgracia o todo lo maravilloso, o es el responsable de que el personaje haya viajado en el tiempo o en la fantasía o lo que sea, ese personaje incidental, eso es lo único valioso, pero si tú lo pones como en el momento, lo vuelves a poner en un momento de solución de conflicto y que sea el nuevo protagonista, es pésimo, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Me recuerda mucho a una película como, creo que era la de Annabelle, la 1, malísimo, o sea, eso no se hace, tengan cuidado. Estaba mejor el de Chucky. En la película de Chucky, el muñeco diabólico, mala, viejita ya, pero bueno, en su época fue así como, este, hay un ropavejero, así le llaman en la versión español, pero es una persona que está fuera de la tienda y como la mamá no le alcanzaba el dinero para comprarle al niño lo que él quería de juguete, ahí se lo iban a dar, no me acuerdo si a mitad de precio o con mucho descuento. Y ese ropavejero lo ven una sola vez y es el que hace la entrega. Se acabó. Es un personaje incidental porque él es el que lo traía y no sabemos de dónde lo consiguió, si era bueno, si era malo. De hecho, si ustedes les gusta ver un poquito más del cine, escenas borradas, ponen que se lo volvió a encontrar, pero en la película original no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque estaba de más, era un personaje incidental, no lo ocupaban para nada más. ¿Sale? Bien. Después de esto, tenemos una ficha de tratamiento de personajes. Quiero que se vayan a la parte de recursos de ahí del Nexus y bajen la ficha que se llama tratamiento de personajes. Se van a los recursos y déjenme ver si aparece por ahí. Tipos de público. Creo que no. Déjenme, pongo aquí entonces esa ficha para compartírselas y que la puedan llenar.
Aquí está, tratamiento de personajes. Ahí voy. Permítanme tantito, por favor. Les voy a poner aquí en el Teams para que la descarguen. Ahí está. Bien. Bueno, si abren la ficha, pueden tomar apuntes en esa ficha. Esa ficha de personaje la vamos a usar para una actividad del día de hoy. ¿Ok? Esta ficha de tratamiento de personajes, jóvenes, trata de lo siguiente. Vamos a poner una... Déjenme pienso. Tratamiento de personajes, va. Las fichas de personajes o tratamientos de personajes son estas descripciones en las que nosotros vamos a meter información que va a ser relevante tanto para el que diseña el concepto del personaje, como para el que actúa, como para los maquillistas, los de vestuario, o sea, todo el que tenga que ver o tenga relación, incluso el de doblaje, con un personaje, va a ser relevante para nosotros en esta sección. ¿Por qué? Porque en esta ficha lo va a leer la persona que lo va a interpretar para saber quién es o quién le tocó ser, cómo se viste, cómo se peina, cuál es su postura corporal, cuál debe ser el tono de su voz, etcétera. ¿Va? Tenemos aquí a Pepe. Yo así le puse. ¿Por qué? Le pude haber puesto, ojo, pongan mucha atención y aquí es donde ustedes toman nota. Yo le puse Pepe, pero vamos a suponer que alguien me diga, ¿por qué no le pusiste José? Ah, bueno, yo le puedo poner José de la Garza Cantú, ¿ok? Si yo le pusiera José de la Garza Cantú y ya le puse nombre completo, tu ficha de personaje no tiene que traer nombres completos. Tu ficha de personaje, con que diga cómo le van a llamar, si es que dicen su nombre o el personaje dice su nombre, con eso tienes. Si todo el mundo le va a llamar Pepe en el cortometraje, no es necesario que le pongas José de la Garza Cantú, le puedes poner Pepe, se acabó. En identidad sí le puedes poner, en realidad se llama José de la Garza Cantú, ¿va? Pero vas a usar normalmente el nombre por el que todo el mundo se dirige a él. ¿Qué pasa con los personajes que nunca nadie les va a hablar por su nombre? Hay veces en que no les tienes que poner así. Por ejemplo, hay cortometrajes de Pixar donde los personajes no hablan. Y no sé si se acuerdan de ese que se llama Partly Cloudy. Se escribe así, Partly Cloudy. Chéquenlo ahí en YouTube para que lo ubiquen. Es donde hay una serie de nubes que les dan a las cigüeñas los bebés para que lo repartan. Bueno, si nosotros tuviéramos una nube, ay, ¿cómo se llama? Una cigüeña en particular. Cigüeña, no le tengo que poner nombre a la cigüeña, le puedo poner cigüeña delgada, porque a lo mejor es la cigüeña así más ñanguilla o desplumada o débil o como le quiera poner yo, como para identificarla, ¿sí? Perdón, pensé que eran ustedes. Entonces, yo le puedo poner, o cigüeña A, cigüeña B, cigüeña C, como ustedes quieran. O sea, no todos tienen que tener un nombre, pero sí tienes que tener una manera de identificarlos. Yo le voy a poner, por eso, a este personaje que estoy creando, Pepe, porque no quiero ponerle otro nombre. Identidad. Aquí viene, en negritas, los apartados que ustedes tienen que llenar. Y después de los 2 puntos, viene la explicación de qué se llena. Aquí, por ejemplo, pueden poner en lugar del nombre José de la Garza Cantú y en ocasiones mencionar algún dato general en particular. O sea, en particular me refiero a que quieran señalar. El dato es general. Por ejemplo, yo puedo decir, aquí les puse, Pepe es un niño de 11 años que es vampiro y se hace murciélago. No necesitan meter más de un renglón, por favor, porque hay gente que dice, no, y viene de la galaxia no sé qué, y es el último de su generación. ¿Pueden hacerlo? Sí. No es necesario en esa sección. Los guiones que vamos a hacer nosotros y los tratamientos van a ser cortitos. Entonces, no es necesaria tanto bagaje.
Ahora, si vamos a la parte 2, características físicas, estas son algunas de las cosas que puedes, más no necesariamente, no estoy diciendo debes, estoy diciendo puedes agregar: altura, peso, edad, color de ojos, cabello y complexión. Si tiene alguna cicatriz, si siempre usa algún tipo de lente en particular, si, no sé, chuequea, o sea, ese tipo de cosas, aquí lo pones, aquí las pones. Si hay algo así muy importante. Ojo, hay gente que no pone todo esto. Hay gente que deja muchísimo más libre cómo se debe ver el personaje, pero la verdad es que sí es importante que nosotros seamos, pongamos atención en cómo queremos que interpreten lo que estamos poniendo. Hace algunos años hubo una exposición, ya bastantitos, una exposición de Pixar en el Museo Marco. Y ahí en el Museo Marco pusieron así de que, bueno, qué tan altos, qué tan, o sea, ponían una serie de conceptos, de diseño de concepto de una moda, la de Los Increíbles. Y casi todas traían los mismos tonos, estilo así extravagante, o sea, cosas que tú relacionabas que debieron de haber puesto aquí en las características para que todos los que hicieron en los conceptos se asemejaran. Como que el color de pelo, yo creo que le han de haber puesto algo así como que preferentemente negro, porque todas tenían el pelo negro. Casi todas tenían el pelo corto y nada más hicieron a una que se parecía a Nani, la de los dálmatas, así con el pelito alto, pero las demás estaban bastante parecidas. Entonces, sí es relevante, jóvenes, ver o sea, lo que son las características físicas del personaje, las características psicológicas. Ustedes saben qué tanto ahondan, pero a mí las que más me interesan serían las características psicológicas para esta clase y para este mes en particular. Porque aquí ustedes tienen que especificar cuál es la necesidad y el deseo de tu personaje, su razón de existir, su motor, su conflicto. ¿Qué necesita el personaje para evolucionar? Incluir contexto. Aquí sí me puedes decir por qué. ¿Qué le duele? ¿Quién lo abandonó? ¿Si lo cortaron o no? ¿Si es súper ganador siempre? ¿Si es, pues, por ser tan atractivo tiene facilidades de algún tipo? No sé, o sea, lo que a ti se te ocurra. Virtudes. ¿Cómo es su moral? Si tiene traumas, si tiene defectos. Eh, esta sección es donde ustedes deben ahondar. O sea, yo no quiero un renglón o dos aquí. Aquí sí, apúntenle. Tienen que ahondar, porque entre más descripción haya, mejor comprenderemos a tu personaje y te dará más carnita para escribir un guión interesante. Si tú nada más dices, es un niño travieso, pues se te pueden ocurrir muchas cosas, pero ser un niño travieso no es un defecto, es como una característica y es bastante común en los niños. Entonces, hay que ver qué más podrías decir, cuál es su deseo. Ahora, hay un cuento de Stephen King del que me acordé que se llama Popsy y está bien padre. Se los recomiendo si lo pueden leer, porque me acordé del niño vampiro. Ahora, si nos vamos aquí a la parte de características sociológicas, eh, hay que incluir aquí quiénes son, qué personajes de la red tienen contacto con este protagonista. Ahora, ojo, permítanme un segundo. Todos estos personajes que nosotros vemos aquí son personajes, eh, perdón, las fichas van a ser para todos los personajes. Permítame un minuto, por favor. Listo, jóvenes. Entonces les estaba diciendo, perdón, es que me están hablando de dirección. Entonces,
Bueno, tenemos altura, peso, edad, características psicológicas. En lo que yo quiero que ustedes ahonden es en esta parte. Si ustedes están haciendo la ficha de personaje, apunten que no sea el protagonista, no le tienen que poner necesidad, pero de preferencia sí deseo o lo demás que venga aquí. Pero el que sí es obligado que esté la necesidad y el deseo es en el protagonista. Y hay que hacer una ficha de personaje por cada personaje que ustedes metan en sus historias. Para el primer mes, yo les recomiendo que hagan una historia en la que no tengan que meter más de unos 4 o 5 personajes y se me hacen muchos, porque son 5 páginas de guión. Entonces, es muy, o sea, el que yo les pidiera más personajes, o el que ustedes quieran hacer una historia con más personajes, te va a dar un largometraje, no un cortometraje necesariamente. Traten de hacerlo así súper cortito. Pueden meter personajes cuando son ambientales, incidentales, eso sí, pero a todos hay que hacerles ficha. Por lo tanto, si hay algo que, no sé, si la psicología de un personaje incidental no importa, le pones NA de no aplica. ¿Sale? Bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a, déjenme ver qué me falta del día de hoy. Lo que son los arquetipos los voy a ver igual que con sus compañeros. Aquí dejé la clase la vez pasada para no atrasarme mucho con ustedes. Pero les dejé una actividad. La actividad se llama personaje profundo. Déjenme ver si ustedes ya están. Ay, mi pancita. Ay, lo estoy dejando grabado, ¿qué es? A ver, permítanme. Ando viendo. El Teams no me deja. ¿Cómo le hago? Ah, tiene Nexus. Va. En Nexus, en la parte de estudiantes, no, en la parte de estructura, tenemos una actividad que se llama personaje profundo. ¿Sí? En este personaje profundo, jóvenes, vamos a tener unas instrucciones que dicen, por equipos en un documento de Word, creen un cuento, una página máxima, un cuento corto, etc. Ahorita no vamos a hacer eso. En lugar de esto, ahorita edito, van a llenar la ficha de personaje, ¿sale? Por equipos. Van a crear una premisa. Ahorita lo voy a ir redactando y ya se les va a actualizar. Van a crear una premisa con la que deseen trabajar para el primer guión mensual. Recuerden que es a 5 páginas. Y además de escribir la premisa, deberán llenar la ficha de personaje protagonista. ¿Ok? Con que una persona lo suba, es más que suficiente. O sea, te estoy pidiendo 2 cosas. En la ficha de personaje que yo te acabo de poner aquí o tratamiento de personaje que te acabo de poner aquí en el Teams, tú lo vas a agarrar y vas a subir el documento. Una persona por equipo va a llenar la ficha del protagonista, pero arriba van a poner premisa, no se les olvide, la premisa primero. Pónganse de acuerdo, les doy unos 20 minutos para verificar premisas y lo siguiente, o sea, métanse a los equipos ahorita para que, por canales o júntense y van a ponerse a hacer este ejercicio para que uno lo suba. Pónganle los nombres de todos como quiera, porfis. Ya los equipos están dados de alta. Necesito decirles una cosa, espérenme, porque se me anda pasando. Si gustan después cambiar la premisa y eso para el parcial, lo van a poder hacer. Ahorita es un ejercicio, pero si les sirve de una vez, mejor. Me acordé. Voy a abrir un foro y en ese foro les voy a poner un tema. El tema es premisa
del primer mes. ¿Qué es lo que van a contestar? Colocar su premisa para que yo se las apruebe. La premisa del primer guión mensual. Insisto, lo pueden cambiar después, pero ahorita es para ir, mejor que los ejercicios nos vayan dando para ir avanzando, ¿no? Para el primer guión mensual y y ya, que es lo único que van a poner. Lo voy a poner al día de hoy, que es 22 de agosto de 2022. Y esto sí que de preferencia termine hoy. Es una por equipo. Les voy a dejar libre, no voy a poner que sea una por equipo, es abierto. ¿Por qué se los estoy poniendo ahorita así? Porque, espérenme, la hora está mal. Porque quiero que sepan una cosa. Bueno, chequen si pueden escribir, por favor, porque viene un horario de 12 a.m. a 22. Ya sé cuál es el problema. No los voy a dejar escribir. Ahí voy. Denme un segundo. Le tengo que poner hasta mañana, 23. Pónganla ahorita. Traten de ponerla ahorita, de preferencia antes de la 1, para que yo les dé retroalimentación. ¿Yo qué retroalimentación les puedo dar? Les puedo decir, sí pueden usar esa premisa o esta no es una premisa, trae errores, para que empiecen también a crear buenas premisas. Si dicen, es que no sabemos si decidirnos por una o por otra, por eso no le puse que por equipo, o sea, a pesar de que el trabajo es por equipo de la ficha de tratamiento de personaje, ahorita pongan las premisas que se les vayan ocurriendo y yo les voy a poner premisa válida, sí pueden usarla para el ejercicio. O puedo ponerle, ¿sabes qué? La premisa esta no, le falta esto, no es una premisa por esto. No, acuérdense que la premisa responde a quién hace qué para conseguir qué y por qué lo hace. Si no, y es 1 o 2 renglones máximo. ¿Ok? Entonces, ¿quién hace qué para conseguir qué y por qué lo hace? Y luego ya se ponen a llenar la ficha de personajes. Ya yo los voy aprobando, ya les voy dando retroalimentación y ya vamos a la segura de que al menos la historia está, o sea, es una historia válida o que suene a una buena historia. ¿Dudas? La premisa que vamos a enviarle es individual, ¿verdad? De hecho, pueden ponerse de acuerdo en el equipo y que uno del equipo la ponga, pero hay veces en que como es el primer ejercicio de premisas, alguien dice, oye, ¿y si ponemos esta? Y el otro dice, no, pero si ponemos esta, pongan todas las que quieran. Y yo les voy dando retroalimentación y ya escogen la que más les guste. Si de plano quieren nada más intentarlo con una, pues ya les doy feedback de una. ¿Sale? Ok, gracias. De nada, aprovechen. ¿Listos? La premisa tratan de que quede de perdido antes de las 12:30, porque no debería de tomar más tiempo, de hecho, y luego ya vemos, y luego ya se ponen a hacer la ficha de personaje y yo les voy dando retroalimentación. Muy bien, jóvenes. Por hoy es todo. Muchas gracias.